Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, bienvenidos a una clase más de economía, ¿vale? Vamos a seguir trabajando en el temario hasta que nos digan lo contrario, ¿vale? Ya hemos visto el tema 9, que era el de las cuentas públicas, y ahora vamos a empezar a ver el tema 10 relativo al mercado de trabajo, que es uno de los temas pues, que la verdad que a mí me resultan más interesantes y yo creo que podéis vosotros sacarle más partido, ¿no? Toca mucho muchas noticias y muchas cosas de las que vemos en la televisión a día de hoy. Y además es un mercado laboral, el español, que es digno de ser estudiado. Porque a pesar de que llevamos con unas tasas de paro muy elevadas desde el año 2008, que ahora otra vez, gracias a la nueva crisis que estamos sufriendo por esta pandemia del coronavirus, van a volver a subir estas tasas de desempleo, pues somos una economía bueno, que nos defendemos como buenamente podemos y que nuestras cifras pues nos dan resultados de crecimiento un año tras otro. Con lo cual, si aprendemos a tener todos los trabajos, vamos, seremos la leche. A ver, el estudio del mercado de trabajo tiene un interés especial, ¿vale? ¿Por qué? Porque el bien que se intercambia es el trabajo. Casi nada, ¿eh? Es decir, ahora ya no estamos comprando ni kilos de melones, ni kilos de sandía, ni estamos comprando tablets, ni ordenadores, no, no. Estamos comprando personas, ¿vale? Fijaros, en el mercado de trabajo fijamos el salario y fijamos las condiciones laborales de los trabajadores, lo que determina su nivel y calidad de vida. Claro, de lo que le pagamos a una persona va a depender la renta que gane. Y según la renta que gane, va a poder consumir más o va a poder consumir menos en la economía. Por eso uno de los razonamientos más extendidos en la literatura económica, que tiene sus detractores y que tiene sus defensores, por supuesto, es que si subimos el salario mínimo de las personas, lo que va a suceder en la economía, la inmediata, es que se va a consumir más, porque todo el mundo tiene más renta. Es decir, esto lo hemos estudiado cuando vimos la ley de oferta y demanda y vimos que una de las razones por las cuales la demanda se incrementaba es porque la gente tenía más dinero en el bolsillo. Pero claro, al igual que existen una serie de personas que defienden esa idea, tenemos otras personas que la critican, donde llegan a decir que sí, sí, vale, vamos a subirle el sueldo a todo el mundo. Ya ver lo que va a pasar con las empresas y lo que va a pasar con los empresarios. Como resulta que ahora le tengo que pagar más dinero a las personas que tengo trabajando en mi empresa, pues en lugar de tener trabajando a tres personas, solamente voy a tener trabajando a dos. Con lo cual, vale, sí, esas dos personas van a tener más renta, pero esa tercera persona no va a tener más renta. Con lo cual, el impacto, ese impacto esperado de que el consumo aumente gracias al incremento del salario mínimo, no está muy demostrado. Es más, ahora no hay muchos artículos que hablen sobre eso, pero sí que hay un artículo del año pasado, no sé si es de diciembre del año pasado o de enero de este año, donde precisamente lo que hace es criticar eso. Lo que hace es hablar de que la subida del salario mínimo que hemos tenido en nuestro país, que hemos venido actualizando en estos últimos años, gracias al gobierno de Podemos y al gobierno del PSOE, no ha tenido el efecto esperado sobre la economía y directamente el consumo se ha mantenido en un nivel relativamente estable, con lo cual esa subida del salario mínimo no ha tenido el impacto positivo que se esperaba y tampoco ha tenido un impacto excesivamente negativo. Habría que esperar más tiempo, habría que analizar los datos con mayor perspectiva para saber si realmente esa subida del salario mínimo está beneficiando o no está beneficiando realmente a la economía, ¿vale? Lo que sí que está claro es que en el mercado de trabajo es importante estudiarlo, es importante tener claro qué sucede en él, porque a él vamos a ir. El día de mañana, como decía Woody Allen, el futuro es algo que me preocupa porque es donde voy a pasar el resto de mi vida. El estudio de este mercado, el estudio de estas cosas es fundamental para vosotros. No solamente por que en cuanto sé de economía cuando me tengo una caña, no, es fundamental a la hora de buscar empleo, es fundamental a la hora de saber cuánto me van a pagar por ese empleo, es fundamental a la hora de determinar la formación que debéis adquirir durante los próximos años de vuestra vida, porque en función de esa formación posteriormente va a estar ligado el salario que vais a cobrar. Por tanto, es un mercado que tenéis que estudiar, es un mercado que tenéis que conocer y es un mercado bueno, que os va a acompañar el día de mañana cada vez que necesitéis encontrar trabajo o cambiar de un puesto de trabajo a otro. Fijaros, no solamente se fija el salario y las condiciones laborales de los trabajadores, sino que además, casi nada,
el trabajo también determina la satisfacción profesional y la autoestima de las personas. Es decir, muchas veces una persona se siente mejor o se siente peor en función del trabajo que desempeña. Por eso es fundamental, súper importante, de verdad, es básico que cuando os levantéis por la mañana tengáis muy claro qué queréis hacer con vuestra vida. Ya no digo que seáis gerentes ni que seáis las personas más importantes del mundo, no, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con vuestra autoestima, que vosotros os sintáis importantes y que vosotros os sintáis válidos, que aquello a lo que estáis dedicando tiempo sea realmente lo que queréis hacer. Por eso es fundamental estudiar ese mercado de trabajo, saber hacia dónde va, saber la formación que necesitáis en función de lo que va a demandar el mercado de trabajo el día de mañana y posteriormente dedicaros a ello. Os puedo asegurar que no hay nada más desagradable en este mundo que levantarte por la mañana y no tener muy claro lo que quieres hacer con tu vida y si aquello que estás haciendo, ese trabajo que tú estás desempeñando, te aporta o no te aporta algo a nivel personal. Eso a nivel de autoestima mina muchísimo la moral. Por eso es fundamental. Es muy importante saber a qué te quieres dedicar y posteriormente las circunstancias ya te irán colocando donde realmente vayas a trabajar, ¿vale? Pero cuando tienes muy claro lo que quieres y vas entendiendo las circunstancias que van sucediendo, ocupar finalmente ese lugar en la vida pues es mucho más sencillo. Si además consideramos que el salario es la principal fuente de ingresos de la mayoría de las familias, entenderemos la importancia social, política y económica que tiene el buen funcionamiento de este mercado. Por eso hay tantas noticias, bueno, yo creo que es una de las noticias recurrentes en televisión, es decir, cuando entendemos televisión española, cuando ponemos Telecinco, cuando ponemos La Sexta, Antena 3, me da igual, cuando pongamos el noticiero que pongamos, lo que nos vamos a encontrar son siempre noticias que hablan del desempleo. La tasa de paro aumenta, la tasa de paro disminuye, aumentan las afiliaciones a la seguridad social, la encuesta de población activa se ha incrementado con respecto al año pasado, se ha incrementado con respecto al mes pasado. De la cantidad de personas que haya trabajando, se cobran impuestos. Y de los impuestos que seamos capaces de cobrar a esas personas que están trabajando, vamos a tener mejores bienes públicos, es decir, el Estado nos va a poder dar mejores bienes públicos y el día de mañana, cuando nos jubilemos, vamos a poder optar a esa pensión pública que a día de hoy pues está comprometida, que a día de hoy no sabemos muy bien si la vamos a cobrar o no la vamos a cobrar. Entonces, ya hemos hablado sobre ello, hemos hablado sobre el estado del bienestar, lo vimos en el tema anterior, vimos que para mantenerlo hace falta recaudar impuestos y uno de los pilares fundamentales del estado del bienestar es que la gente tenga trabajo. Es fundamental, porque del trabajo que tiene la gente se cobra pues la mayor cantidad de impuestos. Por un lado el IRPF, el impuesto de la renta de las personas físicas que cobramos a cada uno de los trabajadores, y por otro lado el que pagan los autónomos. Y además, cuando trabajáis por cuenta ajena, una parte de vuestro salario lo paga la empresa. Bueno, una parte importante, es un 23%. Con lo cual, cuanta más gente esté trabajando, cuanta más gente tenga un salario, cuanto más gente tenga un contrato, mejor fijo que temporal, pues menos comprometido estará ese estado del bienestar que nos da la sanidad, que nos da la educación, que nos da la justicia, que nos da la defensa, que nos da una serie de cosas que de otra manera, pues si no lo da Papa Estado, pues nos lo tendremos que buscar por nuestra cuenta. ¿De qué dependen los salarios? ¿Por qué un alto directivo de una multinacional gana 20 veces más que otro trabajador de la empresa? ¿Por qué crees que aún hoy en España las mujeres cobran menos que los hombres por el mismo trabajo? Bueno, mientras que la primera pregunta tiene una respuesta muy sencilla, eh, aunque sí que es cierto que es una brecha bastante importante, diremos o justificaremos que esa persona que gana más que otro que está trabajando en esa empresa simplemente porque es un directivo, lo gana porque tiene un puesto de responsabilidad. Y seguramente lo gana porque sea la persona que ha puesto el dinero para que esa empresa esté en funcionamiento. Por tanto, cuando trabajéis por cuenta ajena, os va a pagar un tercero. Os guste o no os guste, si os dicen saltas hasta aquí, tú saltas hasta ahí. Hasta que te hartes y te busques otra cosa, ¿vale? Pero cuando se trabaja por cuenta ajena, no queda más remedio que aceptar lo que nos dice otra persona. Nos gustará más, nos gustará menos, estaremos más contentos, estaremos menos contentos, pero es que el dinero lo está poniendo otro. Está claro que luego el Estado nos protegerá, el derecho laboral nos protegerá, veremos. Si no es si no es porque lo haya puesto aquí en los contenidos, sí que lo veremos porque os pondré una actividad de aula relacionada con eso, que el derecho laboral nos protege a los trabajadores. Estamos siempre cubiertos, siempre. Otra cosa es que la empresa se busque las vueltas para despedirnos o para que nos vayamos de ese puesto de trabajo por los motivos que sea. Pero el derecho siempre nos cubre. Es decir, no nos pueden despedir cuando tenemos una baja de maternidad, no nos pueden despedir cuando tenemos una baja de paternidad. Claro,
No nos pueden es un término muy relativo. Luego la empresa te puede escoger, te puede decir vamos a llegar a un acuerdo y tú te piras. Ya te están marchando porque tú quieres. ¿Entendéis la diferencia? Me están dando dinero, me están ofreciendo algún tipo de beneficio y ya me estoy marchando yo porque a mí me da la gana. Pero normalmente el derecho laboral lo que hace es que nos cubre. Estamos protegidos, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Lo que os decía, la primera pregunta, ¿por qué un directivo gana 20 veces más que un trabajador de otra empresa? Lo que os digo, seguramente haya puesto el dinero de la empresa, haya asumido el riesgo y es el que está pagando a esos trabajadores y es el que está organizando el trabajo de esas personas. Por tanto, tiene cierto sentido que de alguna forma le paguemos más. ¿Tanto más? Pues a lo mejor eso no es lo que tiene tanto sentido, pero sí que tiene sentido que le paguemos más. Lo que no tiene ningún sentido es porque a día de hoy en España las mujeres cobran menos que los hombres. Esa brecha salarial que tenemos ahí entre hombres y mujeres no tiene ningún sentido. Os pondré también en este tema un documental que hay en Netflix, me buscaré las vueltas para ponerlo, no os preocupéis, donde habla precisamente de la brecha salarial entre hombres y mujeres y es muy interesante la conclusión a la que llega, ¿vale? Está un poquito condicionado, ¿vale? El planteamiento y está un poquito condicionado la conclusión a la que finalmente llega el vídeo, pero vosotros ya sois chicos adultos, maduros, y podéis perfectamente tener una postura crítica y decir, esto que me cuenta el vídeo sí me vale, es decir, esto que me está diciendo con respecto de hombres y mujeres sí me lo creo, y esto otro que está diciendo chirría un poco, pero eso ya cada uno desarrollará pues esa actitud crítica, ¿no? Con respecto a lo que está contando. Y nada, ya sabéis que yo soy muy de poner chistes de Forges y aquí pues he puesto uno. Se necesita Mindundi para pringao del departamento de marrones, 400 euros mensuales, jornada de 12 horas, silla y mesa propias, boli, se valorarán conocimientos de física cuántica. Qué pena, para un trabajo interesante resulta que mi doctorado en biología no me vale para nada. Esto que os pongo aquí, que bueno, está exagerado, es un chiste antiguo, pero antiguo ya, ¿eh? Es decir, puede tener perfectamente más de 10 años este chiste, y la situación en España no ha cambiado prácticamente desde aquel momento. Es decir, nos encontramos con un mercado laboral donde los puestos de trabajo que vayan a existir el día de mañana, vosotros no tenéis ni idea, vais totalmente a ciegas con respecto a la formación que necesitáis adquirir para poder optar a ellos. No tenéis ni idea. Es decir, es una formación la que estáis adquiriendo a día de hoy que tiene que estar fundamentalmente centrada en lo que os guste. Es decir, vosotros no podéis decir, yo que quiero estudiar esto porque me voy a dedicar el día de mañana a esto otro. Hay determinados aspectos, determinadas profesiones que tal vez sí, ¿vale? Es decir, si estudiáis unas matemáticas el día de mañana, pues o trabajaréis en una universidad realizando estudios de investigación y dando clases, o trabajaréis en un instituto dando clases de matemáticas. O, por ejemplo, si estudiáis una filología, pues lo más normal es que o bien acabéis en, ¿cómo se llama esto?, en cualquier trabajo que tenga que ver con las relaciones internacionales, o terminéis dando clase en un instituto. Eh, no sé, por ejemplo, si estudiáis una economía, tiene muchísimas más salidas, pero como es abarcar tanto, al final tienes que buscar dónde especializarte. Por tanto, cuando estudias una economía o estudias unas empresas, luego posiblemente te tienes que especializar o en un departamento de finanzas, o en un departamento comercial, es decir, en el área de marketing, o te tienes que especializar en algo concreto. Esa especialización, ese me voy hacia esto concreto, en el mercado laboral español no existe. ¿Vale? Es decir, no vamos muy a ciegas. Es un mercado laboral que vive mucho del corto plazo. No es un mercado laboral donde podamos programarnos al medio y en el largo plazo, ¿vale? Además, también tiene muchísimo sentido que la cosa sea así. Por un lado, por cuestión propia nuestra de nuestro mercado laboral y por otro, por otra razón muy obvia. Es decir, los avances en telecomunicaciones y los avances tecnológicos, de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que han tenido lugar desde los años 80 hasta hoy, es decir, ya estamos hablando de 40 años, que es mi edad, viejuno. Durante esos 40 años donde hemos estado avanzando en esas nuevas tecnologías de la información y la comunicación, los cambios cada vez son mayores, es decir, los cambios son cada vez más continuos en el tiempo. Fijaros que hay muchas empresas que lo que hacen es investigar sobre cuál es el futuro del mercado laboral, que también lo vamos a ver en este tema, es decir, cuáles son los futuros yacimientos de empleo que nos vamos a encontrar el día de mañana. Y, por ejemplo, mis hijas, una tiene de 4 años y la otra va a hacer 8 años,
pues entre el 50 y el 60% de los empleos a los que se puedan dedicar el día de mañana no existen. Es decir, son cosas que todavía no se han desarrollado. Son pensamientos, tendencias hacia donde creemos que puede ir el mercado laboral. Por ejemplo, cuando estaba trabajando en la agencia de publicidad, cuando estaba trabajando pues, en el año 2009, 2010, me acuerdo que uno de los puestos de trabajo, una de las ofertas de empleo que estuvimos buscando y además durante muchísimo tiempo fue un programador Android. Teníamos una empresa que se llamaba Iglu Media, que lo que hacía era desarrollar estudios de marketing para, ¿cómo se llama esto? Para las empresas de telefonía móvil. Y en aquella época, en el 2009-2010, toda la tecnología Android estaba apareciendo. No éramos capaces de encontrar un programador Android. O sea, bueno, cuando lo encontramos nos pidió el dinero que le dio la gana y más, porque nuestra estrategia de búsqueda fue una verdadera pena, ¿no? Pero bueno, a lo que me refiero es que en aquel momento no existía gente que estuviera formada en programación Android. Tú imagínate, estamos hablando del 2000, si digo 2012, yo creo que me acerco más a 2009, ¿vale? Si estamos hablando del año 2012, cuando estamos buscando un programador Android que lo que nos permita es desarrollar las aplicaciones en esos nuevos entornos operativos, tú imagínate decirle a esa persona que ya tenía 20 años, ¿vale? Que cuando estaba estudiando en el 96, en el 97, en el 98, oye, prepárate que dentro de unos años van a aparecer unos nuevos móviles, va a aparecer una nueva tecnología Android de código libre que te va a permitir programar y te va a permitir desarrollar unas aplicaciones brutales, y además libres de virus. Bueno, es una cosa, pues seguramente en aquel momento es como si te pones a ver Matrix, te están hablando de ciencia ficción pura y dura. Dices, pues yo no sé si ir a aquello o no ir a aquello. No sé hacia dónde va a ir el mercado laboral. ¿Veis? Aunque nosotros pudiéramos intentar organizarlo como hacen en otros países, que tienen una estructura, la verdad, muy bien montada, donde las empresas lo que hacen es volcar sus necesidades, especialmente en las áreas de los ciclos formativos, de manera que una persona que hace un ciclo formativo, hace una formación profesional, cuando acaba sabe que va a tener trabajo. Aquí en España ya se empieza a hacer, es lo que os digo muchas veces, que un grado medio y un grado superior es una muy buena salida. También tengo la experiencia cuando estuve trabajando en Coslada, hace un par de años, dando clases en los grados superiores. Era un grado superior de transporte y logística, me quedé flipado. O sea, todos los chicos que terminaban, casi todos acababan trabajando. Además, acababan trabajando como jefe de tráfico, como responsable de logística. Es decir, no era cualquier cosa. Es decir, había una salida laboral real dentro de esos ciclos formativos. Con lo cual, más o menos, si se hacen bien las cosas, si se recogen las necesidades de las empresas y posteriormente se organizan bien esas prácticas, sí que debería de haber una salida. Pero en otros ámbitos, lo que tiene que ver con el bachillerato y sobre todo lo que tiene que ver con las universidades, es que vais a ciegas. Vais total y completamente a ciegas. Y encima luego tenéis el problema de que cuando una carrera es muy demandada, bien porque haya oferta de trabajo, sino porque se prevé la expectativa de que haya esa oferta de trabajo, tenéis una nota de corte que os puede dejar fuera de esa carrera. Por lo tanto, es interesante pues siempre tener un plan B. Bueno, vaya introducción os he hecho, de mercado laboral. Lo que os digo, es un tema muy chulo. Es un tema, pues bueno, donde tiene mucha cancha para que vosotros os desarrolléis. Os cuento aquí que a la hora de estudiar la economía en España debemos echar un vistazo a las personas que tienen trabajo. Como ya hemos visto en el tema anterior, para que se puedan recaudar impuestos es necesario que la gente esté trabajando, como hemos visto en el tema anterior y lo que os acabo de contar. De esta forma se pueden pagar pensiones, ofrecer bienes públicos como sanidad y educación y proteger a las personas en situaciones desfavorables, como la pérdida de trabajo a través de la prestación por desempleo. Recordad que cuando una persona está trabajando tiene derecho a cobrar una prestación por desempleo. Y no es algo que digas tú ahí por el rostro, por la face, qué morro tiene, ahora me quedo sin trabajo y encima le vamos a pagar un sueldo. Pues sí, pero no le pagamos un sueldo porque sí. Tiene que reunir una serie de condiciones, una serie de circunstancias, ¿vale? ¿Has perdido tu puesto de trabajo? Sí. ¿Te han despedido porque te han despedido por los motivos que sea? Sí. Pero fijaros, si el despido, por los motivos que sea, es un despido disciplinario, es decir, que te han echado a ti porque has hecho algo mal, no vas a poder acceder a esa prestación por desempleo. Y si tú te quieres ir de la empresa, es decir, como yo voy ya 10 años trabajando, pues mira, me voy a ir al paro y así cobro la prestación por desempleo. No te la dan, ¿vale?
Es decir, tú para que puedas acceder a esa prestación por desempleo te tienen que estar despidiendo, ¿vale? Te tienen que estar despidiendo pues, por unas causas objetivas del trabajo, te tienen que estar despidiendo por unas razones que la empresa ha considerado en un momento determinado y tú eres ajena a ellas, ¿vale? Si por las circunstancias que sean ese despido tú formas parte del problema o formas parte de la causa que provoca ese despido, no vas a cobrar la prestación por desempleo. Pero en cambio, si eres ajeno totalmente a la causa que provoca ese despido, sí vas a poder acceder a esa prestación por desempleo. Pero no por morro, ni tampoco por pena. Es decir, no es que digamos, es pobrecito, ¿no? Habrá que darle algo de comer a este muchacho. No, es sencillamente para que esa persona no se quede fuera de la economía, no se quede fuera de ese flujo circular de la renta, que pueda seguir consumiendo, que pueda seguir participando y que pueda seguir haciendo las cosas que venía haciendo hasta ese momento. Es decir, lo que intentamos hacer con todas esas personas y con esa prestación por desempleo es que no se desenganchen desde el punto de vista de consumo y de participación de la economía. Os pregunto ahí, ¿cómo piensas tú que está el trabajo en España? Pues es que vosotros, tristemente, tenéis, pues, estáis en cuarto de la ESO, por tanto, pues tenéis 15, 16 años y alguno incluso ya tendrá algo más. Es decir, tendrá ya sus 17 y algunos estaréis a punto de cumplir los 18 añitos. Pues fijaros, la crisis del 2008, pues para vosotros empezó hace 12 años. Con lo cual, los que tenéis, estáis a punto de cumplir 18 años, estáis a punto de cumplir 6 en aquel momento. Y los que tenéis 15, 16 años, pues teníais 3, 4 años. Y ahora decís vosotros, bueno, este tío, vale, ¿qué cabeza tiene y sabe restar, no? ¿Por qué os cuento esto? Simplemente porque vosotros habéis vivido siempre en crisis. Es decir, la percepción que tenéis de la realidad con respecto a la economía española es una percepción negativa. Es una percepción muy pesimista, porque vosotros no habéis vivido épocas de esplendor, no habéis vivido en las épocas donde nuestra economía iba muy bien, como pudiera ser, por ejemplo, en la década de los 90 o a mediados, un poquito antes de la crisis, en la década de los 2000. Es decir, han sido épocas donde había trabajo para todo el mundo, se ganaba una buena cantidad de dinero y una persona que tenía una buena formación se iba sin ningún problema a un sueldo de 30 a 35 mil euros brutos al año, pero sin ningún problema. A día de hoy, desde que estalló la crisis financiera del 2008 y encima ahora que nos hemos vuelto a meter en todo el problema que está provocando la pandemia del coronavirus, las previsiones para nuestra economía no es que sean malas, es que son nefastas, son horrorosas, son horribles. Simplemente porque somos una economía que arrastra un paro estructural pues, prácticamente desde la época de la transición hacia la democracia. Somos una economía donde hemos dependido fundamentalmente de la construcción y somos una economía que, nos guste o no nos guste, vivimos del turismo. Por tanto, si nosotros vivimos del turismo, vivimos de que a otros les vaya bien anteriormente. Si a ese otro, un ruso, un alemán, un inglés, un chino, por las circunstancias que sea, no le va bien a él y no tiene dinero para venir a mi país a gastárselo, para pasárselo bien, para tortilla de patata, aceituna, solé y cerveza, pues resulta que a nosotros nos va mal. Es decir, a nuestra economía le va bien, especialmente hablando de turismo, porque además es un mercado laboral muy estacional, es decir, nosotros cuando tenemos ese turismo es en los meses de verano, tenemos algo en Semana Santa y tenemos algo en Navidades. Si a los demás les va mal y no tienen dinero para poder gastárselo en vacaciones, a mí inmediatamente también me va mal, ¿vale? Por tanto, nuestro mercado laboral en España, lo iremos viendo y lo iremos estudiando en este tema, es un mercado pues muy interesante de ser estudiado. Es decir, esto es como lo que os digo muchas veces, ¿no? ¿Qué mola más? ¿Que pasen cosas o que no pasen cosas? Oye, pues cuando no pasan cosas, pues es todo muy aburrido, ¿no? Va todo muy bien, va todo fenomenal, pues qué bien. Pues nada, va todo como una balsita de aceite. Pues nada, nuestro mercado laboral pues es digno de ser estudiado porque pasan muchas cosas. Es decir, tenemos muchas problemáticas y tenemos muchas circunstancias, pero que lo bonito, lo chulo, es que tiene mucho campo de estudio. Y como os digo también muchas veces, si a alguien le mola, a alguien le gusta, aquí tenéis para desarrollaros, pero vamos, y además bienvenidos, porque tampoco tenemos mucha gente que piense o que mucha gente que desarrolle cuál es la mejor situación o cómo podemos solventar o cómo podemos solucionar el problema que tenemos en el mercado laboral en España. Porque es lo que os digo, aun cuando nos va bien,
nuestra tasa de desempleo, aun en épocas de esplendor, que nos iba todo de maravilla, nuestras tasas de desempleo no bajaban del 7 y del 6%. Fijaros, ¿eh? Que en Estados Unidos el Trump, vale, sí, el tío este rojo que parece a Eugene Cangrejo, el de Bob Esponja, fenomenal, podrá ser todo lo que queráis, pero con sus medidas proteccionistas y con todas las medidas que ha ido desarrollando en esta presidencia que ha tenido, ahora ya no, ¿eh? Ahora ya con el tema del coronavirus ya pues nos ha afectado a todos por igual. Pero anteriormente a todo eso, gracias a esas medidas proteccionistas que ha estado desarrollando, su tasa de desempleo estaba cercana al 2%, que es poquísimo para tantísima población que hay en Estados Unidos. Es decir, es una tasa de desempleo bajísima. Es decir, tanto si nos gusta como si no nos gusta, uno de los objetivos de la economía es reducir esa tasa de desempleo. Los argumentos que utilizaba este tío, de acuerdo que sí, que son totalmente criticables. Os lo reconozco y os lo compro. Pero lo que sí que es cierto es que los números le han apoyado hasta un momento determinado. Veremos a ver qué pasa a partir de ahora. Ver si esas medidas proteccionistas le siguen dando el resultado que le han dado hasta ahora. Porque con el tema de la pandemia, con el tema del coronavirus, no creo que lo más adecuado sea seguir desarrollando esas medidas proteccionistas. Es decir, vamos a tener que desarrollar un espíritu muy contrario al que nos dice el mercado capitalista. Vamos a tener que desarrollar un espíritu que esté muy relacionado con la cooperación, la ayuda, la solidaridad. Bueno, en fin. ¿Qué oportunidades laborables tendréis cuando acabéis vuestros estudios? Pues es lo que os decía, no tenéis ni idea. O hacéis una labor de introspección en vuestro mercado laboral, es decir, hacéis una labor de trabajo de fondo en lo que os gusta y posteriormente vais entrando en las páginas de internet donde os oferta empleo y vais viendo si eso que os gusta tiene futuro o no tiene futuro, o difícilmente vais a poder obtener una mejor respuesta. Que también tiene que ser así, ¿vale? Lo que tampoco podéis pretender, lo que tampoco podéis buscar o lo que no, tampoco podéis justificar es que sea otro el que os diga a qué os tenéis que dedicar el día de mañana. No me fastidiéis. Yo puedo ver en vosotros muchísimo potencial. Puedo decir, tienes un potencial en economía brutal. Ya, pero no tienes por qué hacer economía porque yo te lo diga. Vamos, no es mi trabajo, ni muchísimo menos. Mi trabajo es que descubráis que es aquello que os gusta. Por eso tenéis todas las asignaturas que tenéis en cuarto de la ESO y por eso tenéis luego las asignaturas que tenéis en primero de bachillerato y en segundo. Simplemente lo que tenéis ahí eso es un picoteo, es una especie de picnic. Ah, pues esto me mola, me lo como, esto no me gusta, esto no sé qué, pues esto no sé para qué narices quiero las matemáticas. Bueno, lo tenemos que dar. Por convención social lo tenemos que dar, os guste o no lo guste, es lo que ha decidido la sociedad que tenéis que saber para poder acceder a vuestro madurez como ciudadanos, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Y luego cada uno se desarrollará en aquello que realmente le gusta, que realmente le motive. Y dirá, leche, esto me mola, me acuerdo esto que vi con aquel profesor o con aquella profesora en aquella clase y esto es lo que me gusta, esto es a lo que me quiero dedicar el resto de mi vida. Pues, hala, adelante. ¿Vale? Por un lado, tenéis que buscar la orientación, pero por otro lado, lo que tenéis que tener claro es lo que os gusta a vosotros, lo que os queréis dedicar el día de mañana vosotros. Y por último, pues otra pregunta para reflexión sería, ¿realmente vais a trabajar en aquello que hoy tenéis en mente? Por lo mismo, pues, que no lo sabéis, no tenéis ni idea. Es una labor de continuo reciclaje, de continua formación, de continuo estudio, y luego llegará un momento en el que digáis, sí me estoy dedicando a aquello que me gusta, o me estoy dedicando a esto porque después de haber intentado dedicarme a aquello que me gusta, esto es lo que más me acerca o esto es lo que me ha quedado por las circunstancias que sean en la vida, ¿vale? Yo también no me importa decirlo y lo hemos hablado muchas veces en clase. A mí la vocación, no sé por qué, será como la formalidad, no me entró hasta los 35, 36 años. El resto del tiempo había estado trabajando en empresas y no me terminaba de llenar aquello que estaba haciendo. Había algo en mi cabeza que no terminaba de... Es como el episodio que os digo algunas veces de Patricio, ¿no? Que tenía el cerebro desenchufado. Pues es lo mismo. Había algo que no terminaba de funcionar. Yo me levantaba por la mañana, iba y todo muy mecánico, ¿no? Todo muy... Nada orgánico. Todo, venga, va, sí, ya está, hecho. Pum. Venga, y me voy a casa, me tumbo al sofá y cojo el mando de la tele y que no me moleste nadie. Y no había un desarrollo, ni personal ni profesional por mi parte. Hasta que un día hice el máster de formación profesorado, me metí en clase, yo creo que hice la peor clase de mi vida, fue horrible, pero horrible. Me hubiera molado haberla grabado para haberla puesto de ejemplo de lo que no se de lo que no se debe hacer en clase y pensé, jue, esto mola y lo he hecho mal, ¿cómo tiene que ser cuando empiezo a hacerlo bien y cuando empiezo a entenderlo? ¿Vale?
Por eso, de las oportunidades que tengáis cuando acabéis vuestros estudios y de lo que realmente vais a trabajar el día de mañana en función de lo que ahora tenéis en mente, pues no tenéis ni idea, ¿vale? Lo que sí que es cierto es que de forma continua no es una decisión que digas, vaya, toma una decisión y ya está. No, 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 te puedes equivocar, que no pasa nada. Que esto también es muy español, que cuando vemos que uno se equivoca le señalamos con el dedo, que no pasa nada. Te puedes equivocar, te puedes orientar, puedes empezar aquí y acabar allí. Da exactamente lo mismo, cada uno hace su camino, ¿vale? Por tanto, que no os asuste. Pero lo que sí que es cierto es que lo que tenéis que tener muy claro es hacer aquello que os gusta y luego posteriormente, aparte de hacer lo que os gusta, os tenéis que ir adaptando a lo que el mercado laboral va a ir demandando, ¿vale? Por mucho que os guste una cosa, por mucho que disfrutéis de una cosa, no sabéis si el día de mañana os vais a poder dedicar a eso. Bueno, yo me acuerdo de, joder, bueno, tenía y tengo un amiguete que lo único que le gusta es jugar a los videojuegos. Oye, ¿quién le iba a decir a él? ¿Quién le iba a decir a él que a día de hoy existen empresas que buscan personas? Él se dedica a otra cosa. Pero ¿quién le va a decir a él hace 15 años que hay empresas que buscan personas para que jueguen a videojuegos y para que los prueben y para que hagan todo lo necesario por descubrir errores, por descubrir fallos en la configuración y por descubrir cosas en los videojuegos? Es decir, les pagan por estar jugando. O sea, yo cuando jugaba en la Master System, vamos, ni se me pasaba por la cabeza que me fueran a que nos pudieran pagar o que existiera el día de mañana un trabajo que estuviera relacionado con pagar a unas personas por probar videojuegos y por el desarrollo de videojuegos. Con lo cual, nunca se sabe. Es decir, eso es algo que está ahí y que bueno, que vosotros tenéis que estudiar, que tenéis que mirar y que tenéis que tener en cuenta. En España, fijaros que seguimos en la introducción, ¿eh? Que está quedando bonita. En España el desempleo está de plena actualidad. Y os pregunto ahí, ¿cuándo no? Lo que decía es, vosotros habéis vivido prácticamente en crisis desde el año 2008. Conocéis tasas de desempleo brutales. Es decir, en aquel momento la tasa de desempleo cuando en el 2008 estaría en torno al 14, el 15%, ahora lo veremos. Eh, Evolucionó hasta casi un 25%. Un 25%. Una burrada, ¿eh? Y a día de hoy pues ha bajado hasta un 13% aproximadamente. Y gracias a la pandemia, gracias al coronavirus, que se prepara una actividad de aula, no para esta clase, sino para la siguiente, no os preocupéis porque ya tenéis actividades para esta semana. Gracias al coronavirus, pues esas tasas de empleo pues van a volver a subir. Simplemente porque estamos en casa. Si estamos en casa no estamos trabajando. Y la medida de que eso no estamos trabajando, pues es el desempleo, es el PIB y una serie de indicadores. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Pues no lo sabemos. Ya veremos cuáles son las expectativas y veremos a ver quién acierta, por decirlo de alguna forma, con respecto a esas expectativas. Vale. Fijaros, aparte de esta situación que tenemos ahora tan excepcional, tenemos unas cosas muy curiosas en España. La primera, ¿por qué existe un desempleo juvenil tan elevado? La tasa de desempleo juvenil para menores de 25 años se situó en un 30% en diciembre de 2019. Fijaros, ¿eh? Siendo inferior para hombres en un 28,7% y superior a mujeres, un 31,7%. Y aquí, como siempre, os pongo la fuente. Vamos a entrar un momento y os voy a enseñar una cosa, ¿vale? Bueno, estos datos que tenéis aquí del periódico Expansión, hay datos que sí son oficiales, es decir, que sí bebe del Instituto Nacional de Estadística, y otros datos que son estimados, ¿vale? Pero bueno, para nosotros, para analizar y para mirar cosas, que son los más recientes que tenemos a día de hoy, sí que nos vale para determinar cómo es, qué escenarios vais a encontrar vosotros cuando acabéis vuestros estudios. Porque está claro que vuestros estudios los vais a acabar antes de los 25 años. Pues mirad, tanto si sois hombres como mujeres, si sois hombres estáis un poquito mejor que las mujeres. ¿Por qué? Porque sí. No hay explicación, porque esto no hay ninguna explicación. Aunque ahora con la nueva medida del gobierno de igualar las bajas de maternidad y paternidad para hombres y mujeres, debería de revertir precisamente en igualar la situación de la mujer, porque ya no la estamos discriminando por el hecho de que se quede embarazada, ¿vale? Es un factor discriminatorio. Como ella se queda embarazada y se va más tiempo fuera por el cuidado del hijo, incluso por el riesgo durante el embarazo, pues resulta que las empresas se cuidan en salud. Ah, pues yo ficho hombres. Ah, lo siento, haber elegido muerte. Claro, es que un hombre no se queda embarazado, no se va a ir de la empresa. Ya, pero como os digo muchas veces en clase, y lo repito las veces que sean necesarias, sobre todo a los chicos, que cuando somos padres,
cuando vamos a ser padres, los dos, el padre y la madre, los dos, ¿vale? No porque lo lleve la madre es la que se tiene que hacer cargo de todo lo demás, ¿vale? Imaginaos que el día de mañana acabáis con una mujer, los que sois chicos, y gana más que vosotros. Ah, como eres mujer, te fastidias. Hombre, hay que ser un poco listón, ¿no? Si ella gana más, pues oye, aunque solamente sea por una cuestión económica, aunque solamente sea por una cuestión de salario y sea por una cuestión de decir vamos a defender lo que hemos conseguido, pues no habrá que arrimar el hombro, habrá que sacrificarse, porque el criar un hijo pues tiene las consecuencias que tiene. Pero bueno, como voy a poner un vídeo en el de Netflix que voy a poner sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres, este es uno de los temas, es uno de los puntos que trata. Y ya cada uno que saque sus propias conclusiones. Bueno, fijaros, y ya voy acabando con la clase con lo que sería la clase del jueves 16, ¿vale? 16 de abril. En vuestra situación os vais a encontrar que el 30% de vosotros, antes de los 25 años, no va a encontrar trabajo, ¿vale? Aquí tenéis, que por eso me gusta ponerlo, ¿vale? Aquí tenéis en esta evolución del gráfico, tenéis los gobiernos. Tenéis gobiernos socialistas, gobiernos del PP, gobierno socialista, gobierno del PP, bueno, en fin. Hasta ahora que tenemos un gobierno socialista, pero bueno, lo tenemos en coalición. Y veis que independientemente del gobierno que esté en el poder, pues la economía va como va. O sea, se pueden tomar mejores decisiones, se pueden tomar peores, podemos criticar más o podemos criticar menos. Pero fijaros, un dato. El desempleo en menores de 25 años, en el año 2011, que fue cuando tuvimos el pico más alto, 2011 no, 2012, perdonad, en enero 2013, diciembre 2012, que fue cuando tuvimos el pico más alto de paro por culpa o como consecuencia de la crisis del 2008, alcanzaba el 55,7 de los menores de 25 años. Es decir, la mitad de vosotros cuando acabéis vuestros estudios no tendríais trabajo. Y a día de hoy ese escenario ha cambiado, pues al que tenéis aquí, hasta un 30,9%. Que tampoco es un escenario, uy, qué bien, fíjate, hemos bajado un 50 o un 30. No, vale, sí, hemos bajado, pero es un dato perdonadme, es un dato de mierda. Lo que no puede ser es que una persona que acabe de sus estudios, estoy hablando de gente con formación universitaria, 3 de cada 10 se vayan a encontrar sin trabajo. No quiero decir si ni siquiera os sacáis la ESO, ¿vale? O ni siquiera tenéis un grado medio o posteriormente o un grado superior. O sea, si no tenéis nada de eso, olvidaros de encontrar trabajo, pero olvidaos por completo. Es decir, una de las cosas que buscan las empresas es que tengáis un mínimo de estudios. Y vosotros pensaréis, ya, pero eso es por putearnos, eso es porque así nos... No, no, de verdad, es por una cuestión pura y dura de responsabilidad, ¿vale? Tú imagínate el pensamiento de una persona cuando vais a hacer una entrevista de trabajo. ¿Y qué estudios tienes? Mira, yo ninguno, porque a mí es que nunca me gustó estudiar. Me parece muy bien. Pues mira, automáticamente no te voy a contratar. Y vosotros me diréis, sí, claro, ya me estás tocando las narices como si fueras un padre o como si fuera que si te saquen los estudios, que si no sé qué. No, 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 que hay una razón económica detrás. Y además es una razón económica muy potente. La persona que tenéis enfrente, que seguramente pueda ser el directivo de una pequeña empresa o que pueda ser el gerente de esa empresa que ha puesto su dinero para llevarla a cabo y para poder sacarla adelante, está pensando, madre mía, si esta persona no es capaz de sacarse un título con dinero público, ¿qué le hace pensar que yo le voy a contratar con mi dinero privado? Si en su momento no ha sido capaz de comprometerse a llegar a esos estudios, ¿cómo se puede pensar esta persona que yo voy a poner dinero de mi bolsillo en él para contratarle y para que se desarrolle en mi empresa? ¿Entendéis? Es simplemente una cuestión de responsabilidad, es una cuestión de madurez, de coger y decir que me tengo que sacar esto, me lo saco. El día de mañana cuando voy a la entrevista de trabajo, yo me lo saqué, ¿de acuerdo? Es decir, ya no me vas a poder sacar los colores de que yo no soy responsable, de que yo no soy adulto o de que yo no soy maduro. Caca, porque yo esto me lo saqué. Yo esto tenía que hacerlo, lo hice y lo tengo. Así que si no me quieres contratar, que sea por otra razón, pero que no sea porque no he sido capaz de sacarme mis estudios o porque no he sido capaz de tener algo que tú dices que yo tengo que tener cuando realmente sí lo tengo. ¿Entendéis? Es una cuestión simplemente de responsabilidad. Bueno, aquí lo que quería buscar era otra cosa. Hay otra estadística que me parece también demoledora, pero bueno, más adelante os la pondré también en la actividad de aula, completaré cositas. Si tenéis menos de 20 años, la estadística de desempleo es ya, vamos,
con menos de 20 años ni siquiera tenéis formación universitaria, con lo cual ahí el desempleo aumenta. Creo que estaba en un 44 o en un 45%, no me acuerdo exactamente, pero subía muchísimo, subía mogollón, ¿vale? Ya os digo que había por ahí otra estadística, pero bueno, no pasa nada, la buscaré y os la pondré. Para que veáis, estudios, me estoy refiriendo a menores de 20 años, normalmente con menos de 20 años o no has hecho un grado superior o no has hecho la universidad, es decir, cuanto mayores sean vuestros estudios, y esto es una estadística pura y dura, las posibilidades de encontrar un trabajo son mayores que de aquellas personas que no tienen esos estudios, ¿vale? En su momento en España, cuando el boom de la construcción, yo me acuerdo, yo tenía amiguetes que dejaron de estudiar, iban a un FP en Valdemoro y dijeron, mira, yo dejo de estudiar que me voy a la construcción. Y salíamos de fin de semana de farra y, madre mía, tenían dinero, ganaban pasta. Pero porque en aquella época, con el boom de la construcción y con el boom de las inmobiliarias, había mucha gente que se planteaba dejar los estudios porque iba a estar ganando dinero y bien de dinero, pues, yo qué sé, como albañil, como electricista, como, yo qué sé, como tornero, como fresador. Es decir, había una serie de profesiones que en aquella época, como las cosas iba bien, lo que decía antes, era una época de brotes verdes, era una época donde la economía iba muy bien, te podías plantear eso. Pero es que a día de hoy vuestro coste de oportunidad, ¿os acordáis del coste de oportunidad? Que lo vimos allá en la prehistoria del primer trimestre. Sí, cuando todavía íbamos a clase. Uf, qué locura, ¿eh? Cosas locas. El coste de oportunidad que tenéis vosotros a día de hoy es tremendo. ¿Qué alternativa tenéis a dejar vuestros estudios? Ninguna. Es decir, no hay trabajo, no hay empleo. Por tanto, como no hay alternativa, no os queda más remedio que seguir integrados o que seguir de alguna forma metidos en el sistema educativo. Es decir, no tenéis nada que os saque del sistema educativo. ¿Cuál es la alternativa a no estar estudiando? Pues a lo mejor estar en casa mano sobre mano esperando que aparezca una oferta de empleo o que la economía se recupere. ¿Entendéis? No os queda más remedio que estar metidos en el sistema educativo. Y una vez que acabéis vuestra educación, cuando hayáis recibido la formación necesaria, pues entonces sí, podréis acceder a ese puesto de empleo. Bueno, más cosas con cuento. Y ya con esto acabo, de verdad, ¿eh? Nuestro país tiene 1,2 millones de desempleados y el norteamericano 1,1. Es una noticia de febrero de 2020, cuando su población es 6 veces mayor. Las causas del desempleo en España son la falta de formación de los trabajadores, el mal funcionamiento de los servicios de empleo o las dificultades de contratación, entre otras. ¿Qué significa todo esto? Falta de formación de los españoles. No significa que los españoles seamos tontos. Para nada. De verdad, para nada. Es decir, no estoy criticando que es que vosotros no estáis preparados, no tenéis formación. Es que no es eso. Lo que estoy criticando aquí como falta de formación es que de lo que yo estudio a lo que luego una empresa me pide, hay un mundo, de verdad, hay un gap, hay una diferencia brutal, ¿vale? Simplemente lo que sucede es que aquello que nosotros nos preparamos, aquello que nosotros nos formamos, cuando queremos llegar luego el día de mañana al mercado laboral, no es exactamente lo que las empresas demandan. Por tanto, es muy importante lo que os decía antes, investigar el mercado laboral, saber qué piden las empresas y posteriormente formarme, ¿vale? Por ejemplo, en mi época, era fundamental, imprescindible, necesario para poder desarrollarte y para poder optar a un buen puesto de trabajo, tener inglés, tener el idioma. Y además es que llegabas a las entrevistas de trabajo y automáticamente te empezaban a hablar en inglés. Y decías tú, pero si voy a trabajar en Pepe Gotera y Otilio, Sociedad Anónima, y no tienen más contacto que con Villachocha Alpedrete y con otro, ¿por qué tengo que saber inglés? En aquella época era lo que se pedía por la proyección internacional de los negocios. Es decir, las empresas habían empezado a estudiar, habían empezado a determinar que tener un buen nivel de inglés, un buen nivel de idiomas, significaba dos cosas. Uno, la posibilidad de que empresas multinacionales entraran en España. Y dos, la posibilidad de que pequeñas y medianas empresas pudieran proyectarse a nivel internacional. ¿Vale? Es decir, siempre, para todo, y de verdad, desde el punto de vista de la economía más, pero también es algo que podéis aprender desde el punto de vista personal y desde el punto de vista de desarrollo, siempre existe una explicación razonable y suele ser siempre la más sencilla para todo aquello que sucede en la vida. Por tanto, cuando el mercado laboral está pidiendo algo, existe un motivo. Da igual cuál, pero siempre existe un motivo.
Por ejemplo, hace unos 4 o 5 años, y esto es algo que va cambiando continuamente, además es algo que llevo diciendo en estos años donde llevo dando clase, una demanda del mercado laboral son estadistas. Y me diréis vosotros, ¿y para qué quiere el mercado laboral gente que sepa contar? Pues fundamentalmente para las redes sociales. Todo aquello que hacéis por internet deja una huella. Y ya no estoy hablando de que sea bueno o de que sea malo, simplemente digo que deja una huella. Y toda esa huella digital, por decirlo de alguna forma, tiene que ser estudiada. Y las únicas personas que están preparadas para poder estudiar esos datos son personas que tienen formación estadística. Independientemente de que luego se haga un uso o se haga otro uso de los datos, pero todas aquellas personas que se encargan de recoger esos datos que vuelca la red de vuestras redes sociales, de vuestra formación, y que posteriormente lo que hacen es derivar en algún estudio que sea necesario, pues son estadistas. Y son personas pues que hace 4 o 5 años pues no era tan demandado, pero ahora con todo el tema del data mining, de las redes sociales y etcétera, es muy demandado, es decir, es algo que se necesita. Y ya por último, y ya definitivamente acabo, ya os dejo de aburrir, la creación de empleo se está concentrando entre quienes tienen estudios superiores o han terminado la educación secundaria obligatoria, de que sea tan importante acabarla, ¿vale? Apenas avanza o arroja tasas negativas entre los que no han acabado la ESO o han cursado otros estudios, lo que incluye la FP y retrocede los niveles de formación más bajos. Es decir, a ver, aquí... Bueno, aquí lo que nos pone es que antes de que pasara todo lo del coronavirus, parece que la población se estaba recuperando, es decir, parecía que el desempleo estaba bajando y la empleabilidad estaba recuperándose nuevamente. Y lo que nos decían, fundamentalmente, a ver, y lo que nos decían, fundamentalmente, bueno, aquí tenéis una evolución de la temporalidad, está bajando nuevamente, o estaba bajando hasta la crisis de la pandemia del coronavirus. Y a ver, chicos, que ya con esto acabo. Ah, bueno, aquí nos pone que la recuperación ha sido mucho menos en las administraciones. Aquí está. Dice, el crecimiento del empleo ha sido notable entre los más jóvenes, con subidas de más del 12% de los trabajadores de 16 a 19 años, ¿vale? Y casi del 4% en los de 20 a 24. Es una tendencia que también se ha dado a partir de los de 45. ¿Qué está ocurriendo? Estas son las personas, son los grupos más desfavorecidos cuando hay en épocas de crisis, ¿vale? Dejamos de contratar gente joven y dejamos de contratar gente por encima de los 45 años. Gente que se nos queda fuera del sistema. En el momento que la economía se recupera, estas personas vuelven a ser contratadas, ¿vale? Pero no significa que estemos haciendo nada especial por ellos, simplemente que vuelven a hacer falta y volvemos a incorporarnos en nuestro mercado laboral español, ¿vale? Aquí está. La creación de empleo se está concentrando entre quienes tienen estudios superiores o han terminado la educación secundaria obligatoria. Apenas avanza o arroja tasas negativas entre los que no han acabado la ESO. Es decir, si no tenéis la ESO, olvidaros de que os contraten. Va a ser muy difícil, va a ser muy complicado, ¿de acuerdo? A no ser que tengáis un grado medio y con eso ya volvéis a estar otra vez integrados en la expectativa de que os puedan contratar en el mercado laboral, ¿vale? Bueno, chicos, no os aburro más, lo dejo aquí. Lo único que os he hecho es una introducción. Os he dado a grandes pinceladas todo lo que vamos a ver en este tema. Y ya dejo para la siguiente clase, pues, cuáles son los protagonistas del mercado laboral, cuáles son las personas que forman parte de ese mercado laboral y una serie de estadísticas que nos permiten calcular la evolución de la tasa de actividad y la tasa de desempleo. Pues nada, chicos, lo he dicho. Como no sé si me veis por la mañana, por la tarde o por la noche, que tengáis buen día, que tengáis buena tarde, que tengáis buena noche y nos vemos en la siguiente clase. ¿De acuerdo? Ya sabéis, contactadme, ¿vale? Utilizar mi cuenta de correo personal. La de Educa Madrid funciona, pero funciona de aquella manera. Yo pensaba que iba a funcionar mejor después de la Semana Santa. Parece que quiere funcionar mejor, pero bueno, me podéis escribir a las dos cuentas, ¿vale? A la de Educa Madrid y a mi cuenta personal, tecnicoroz@gmail.com. Igual que hicimos una clase virtual antes de Semana Santa, es decir, una clase donde nos conectamos todos a Zoom, pues podemos hacer una nueva clase. Hay una herramienta que se llama Jitsi que funciona muy bien. Y si necesitáis que nos veamos por videoconferencia, que hagamos una clase presencial, me lo decís y volvemos a organizarla, ¿vale? Pues nada, chicos, lo dicho, hasta luego.